Ecuador necesitaría cerca de 9.000 millones de dólares para cubrir el presupuesto nacional del próximo año. El régimen pidió a China un nuevo préstamo para evitar el déficit fiscal del 2015. Lo dijo el pasado martes el ministro de Finanzas Fausto Herrera durante una entrevista a un canal público. Hace unas 2 semanas me reuní con el Banco de Desarrollo de China y estamos casi completando negociaciones para cerrar la brecha del financiamiento de 2015. Según las declaraciones del funcionario, el déficit de Ecuador oscilaría entre los 8.000 y 9.000 millones de dólares. Sin embargo, Herrera no especificó a cuánto ascendería la nueva deuda que se tendrá con nuestro ya habitual acreedor China. Por otro lado, el funcionario aseguró que el déficit de este año, que según el Fondo Monetario Internacional sería de 5.000 millones de dólares, ya está cubierto. Herrera destacó que Ecuador todavía cuenta con un buen margen de endeudamiento a través de la emisión de bonos. En junio pasado, Ecuador logró colocar 2.000 millones de dólares en papeles de deuda. Según el gobierno, el tema no es nuevo, ya que se tenía previsto que el país tenga una alta presión fiscal hasta el 2015, debido a los recursos que requiere la terminación de 8 proyectos hidroeléctricos. Joana Ramos, 24 horas. Ya nos acompaña Luis Espinosa Godet, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, a quien le damos la bienvenida a los desayunos de 24 horas. Muy buenos días. Ecuador necesitaría cerca, ¿cómo está?, de 9.000 millones de dólares para poder cubrir el presupuesto nacional del próximo año. El endeudamiento, la deuda pública del país aumenta. ¿Hacia dónde nos lleva esto? Buenos días. Pues, buenos días. Pues desde luego el aumento de la deuda es siempre un problema. Que aumente la deuda, que aumente el déficit, lo único que quiere decir es que debes más dinero, es decir, que gastas más de lo que ingresas, que tienes que gastar todo lo que gastas más los tipos de interés que tienes que pagar. Parece como si la deuda pública fuese buena, parece como si deber más dinero fuese bueno, y es exactamente lo contrario. Deber más dinero siempre es malo cuando una familia debe dinero. A nadie nos gusta estar endeudados, a todos nos gusta tener las cuentas claras y las cuentas cerradas, y estar endeudado no es una buena noticia. Y el que se diga todavía nos vamos a endeudar más es todavía una buena noticia. Oiga, no, que nos vayamos a endeudar mal es una mala noticia, puesto que tenemos que pagar los tipos de interés. ¿Y qué tan peligroso puede concentrar ese endeudamiento, por ejemplo, con un solo país? En este caso, el ministro de Finanzas, el ministro Herrera, había dicho que ha pedido un nuevo préstamo a China para poder cubrir ese déficit que se prevé para el 2015. ¿Qué tan riesgoso puede ser? Pues es doblemente riesgoso. En primer lugar es riesgoso puesto que cuando uno hace una oferta de deuda pública a distintos números de países o a los mercados financieros, como hizo Ecuador recientemente, las condiciones son claras y son públicas, de tal manera que hay un pliego de condiciones y quien quiera se suma a esas condiciones y lo acuerda. Cuando se hace un acuerdo de deuda en bilateral, las condiciones se cierran en una habitación donde se reúnen las dos partes y el resto de los ciudadanos no conocemos cuáles son todo lo que se ha hablado dentro de esa habitación. En segundo lugar, evidentemente, si uno tiene un solo deudor, la capacidad de presión que tiene este deudor sobre uno para exigir unas cosas u otras es bastante superior. Por tanto, siempre es mucho mejor diversificar acreedores. Y precisamente quienes coinciden con usted y dicen que es mejor diversificar ese endeudamiento y que quizás también estos préstamos que podríamos llegar a tener con China o que ya tenemos con China, podrían comprometer la venta del petróleo. Una opción para eso podría ser, dicen algunos expertos, y que quizás es lo más conveniente, liberar precisamente el petróleo. ¿Usted coincide con eso? Bueno, sobre la venta del petróleo, con respecto a China ya hay acuerdos firmados por los cuales hay venta de petróleo anticipada, lo cual es en el fondo una forma de deuda o de déficit con garantía de petróleo, con venta de petróleo anticipada, que viene a ser básicamente muy parecido. Y ese problema ya lo tenemos. El problema es que estás comprometiendo el petróleo de generaciones futuras. Para el gasto de hoy, estás comprometiendo el petróleo de mañana, y eso es un problema. Quizá lo más conveniente sería el vender el petróleo cuando esté extraído año por año y justificar los gastos cada año con el petróleo ya extraído, y no juzgar con el petróleo para tener más deuda en el presente o más déficit. Y lo que preocupa también es que parecería que este endeudamiento mantiene un ritmo acelerado en lugar de ser lo contrario, de tratar de salir de este tipo de endeudamiento para poder financiar el gasto. Parecería que es lo contrario, y esto de aquí porque en el último semestre de este año, en lo que va de este último semestre, el endeudamiento ha crecido en relación a los primeros 6 meses del año.
Yo no sé si la palabra es acelerado, casi podría decir desbocado. Es decir, el ritmo de endeudamiento al que se está acercando Ecuador es bastante preocupante. Es cierto que la deuda todavía no es muy alta, pero si seguimos a estos niveles de endeudamiento, la deuda llegará a ser superior, muy alta, en breve plazo, 3, 4, 5 años. Hay un tope máximo legal de endeudamiento, hay un tope máximo, es el 40%. La Constitución de Montecristi estableció un 40% de límite de deuda. Y Ecuador estaría alrededor del 26% ya. Ahora se puede terminar el año en torno al 28%, pero tengamos en cuenta que en el año 2009, cuando se hizo acá el juego de pago, no pago, pago, no pago, se pasó de un 14%, se llegó a tener un 16%. Del 2009 hasta ahora hemos aumentado 10 puntos en 4 años. Si seguimos a este ritmo de aumento de deuda, para el 2017 ya hemos cubierto el cupo del 40%. ¿Y cuál es el problema de esto? El problema es que en estos momentos Ecuador está viviendo una situación de bonanza económica. La economía crece, los precios de petróleo están a máximos históricos y a cualquier persona, a cualquier familia se le ocurre que cuando uno está viviendo una época de bonanza económica, que cuando hay muchos ingresos, es la época de pagar las deudas. No es la época de endeudarse más. Porque ¿qué ocurre si nos endeudamos cuando estamos en la época de bonanza? ¿Qué pasará cuando llegue la época más difícil? La época en la que las cosas no vayan tan bien, que por supuesto llegará porque siempre acaba llegando. Entonces, ¿qué pasará si ya hemos alcanzado el límite de deuda o estamos cerca de alcanzarlo y no estamos siendo responsables y pagar ahora nuestras deudas para luego poder tener más margen? Pero parar ahora nuestras deudas podría equivaler entonces a frenar ese gasto que se está realizando en inversión social, por ejemplo, o disminuir ese gasto, eliminar subsidios, aumentar impuestos. Hacer todas esas decisiones que los gobiernos responsables tienen que hacer y nunca les gusta. Efectivamente, reducir subsidios, reducir gasto, porque el gasto público en Ecuador se ha multiplicado por 4 en estos últimos 8 años. Claro, es muy fácil gastar, es muy bueno gastar, a todos los políticos les gusta mucho gastar. El problema no es gastar, el problema es pagar ese gasto. ¿Y cómo se paga ese gasto? Con dolor, con impuestos. Y lo peor no es que el gasto lo peor es que el gasto no se está pagando hoy. Lo peor es que cuando tienes déficit, lo que haces es que gastas hoy para pagarlo mañana. ¿Y qué ocurre cuando haya que pagarlo mañana? Ahí llega el problema. Claro que hay que tomar decisiones difíciles, claro que hay que reducir el gasto, claro que hay que reducir los subsidios y es muy difícil tomar esas decisiones, es la que no le gusta a los políticos. Y también se podría hablar de generar impuestos porque hay quienes dicen que precisamente el hecho de ahora estar hablando del aumento de los impuestos a los consumos nocivos, de productos nocivos como el alcohol, el cigarrillo, incluso la comida chatarra, o quizás esto relacionado con el poder absorber lo que tiene que ver con la plusvalía, podrían ser sinónimos de una falta de liquidez o de la necesidad de dinero y por eso ya se comienzan a generar ciertos impuestos. La capacidad de los gobiernos de crear nuevos impuestos no deja de sorprenderme. Casi cualquier acto del ser humano que se le haya ocurrido, ya ha habido algún gobernante al que se le ha ocurrido grabarlo con algún impuesto. Ahora venimos a nuevos métodos imaginativos, como empieza a ser la comida chatarra, no tan imaginativo, o viejos métodos antiquísimos que ya vienen desde el siglo XIX, que es aquello de la plusvalía. El problema que tenemos es que todos los ecuatorianos saben que la presión fiscal, esto es, el nivel de impuestos que están pagando en los últimos años, ha aumentado de manera drástica. Ha aumentado muchísimo y la recaudación fiscal ha aumentado muchísimo. ¿Hay margen para que siga aumentando la recaudación fiscal? No sé cuánto. Y no sé si se hará o subiendo los tipos de los impuestos o subiendo el número de impuestos. Pero en cualquier caso, que pagamos impuestos no nos convence, no nos gusta. Va a ser doloroso. Yo no sé si me puedo creer que el impuesto a la comida chatarra es para mejorar nuestra salud, porque si fuese para mejorar nuestra salud, oiga, por favor, déjeme en paz, yo como lo que quiero, yo soy adulto, yo soy responsable. Pero si es para mejorar nuestra salud o es para empeorar nuestro bolsillo, no puedo juzgar las intenciones de cuál será, pero desde luego en cualquier caso, que me aumenten los impuestos y que me digan lo que puedo comer o lo que no puedo comer siendo adulto responsable, no me gusta. Bueno, pero el presidente ha dicho que ese dinero precisamente se lo va a invertir en el aparato de salud por un lado, pero también si uno saca cálculos, a lo mejor a través de ese impuesto a la comida chatarra, no es una cantidad muy representativa que digamos, a lo mejor para pensar, bueno, se necesita de este monto grande de dinero para poder invertirlo en la obra social. O en este caso lo que se hace es ir sumando cada uno de esos pequeños impuestos y ya ahí sí se va a crear un fondo interesante. Vamos por orden. En primer lugar, la idea de los impuestos afectados, es decir, que lo que recaudo de un lado lo dedico a la salud o lo dedico a tal cosa, en el fondo es un poco jugar con las cuentas, puesto que en el fondo las cuentas públicas tienen un principio de caja única.
Los impuestos llegan de todos lados, se meten en una caja y luego se gastan en las distintas cosas. Si con un impuesto lo dedico a salud, lo único que significa es que el resto de impuestos dedico menos a salud. Entonces, en el fondo, la idea de impuestos afectados es una especie de idea de hacer contabilidad de aquella manera. En segundo lugar, que hay necesidad de financiación, que hace falta dinero, ya lo sabemos. No necesitamos guiarnos por indicios como los nuevos impuestos creados o los otros impuestos. Tenemos ahí el dato, 9.000 millones para el 2015, 5.000 millones de déficit para el 2014, 9.000 millones de necesidad de financiación para el 2015, para el 2014. ¿Parece poco? Sí, sí que hace falta dinero. No necesitamos guiarnos por indicios. ¿Que hace falta dinero? Sí. Y de hecho, todas las acciones que está tomando el gobierno en los últimos meses indican claramente que está buscando dinero para intentar financiar, porque no es fácil tener 9.000 millones de necesidad de financiación, hay que financiarlos y el gobierno está buscando el dinero, casi diría, debajo de las piedras. Bueno, pero el gobierno también ha mostrado tranquilidad. El presidente Correa varias veces en las sabatinas ha descartado esos comentarios de que habría un problema de liquidez y que por el contrario están financiados. Incluso el ministro de Finanzas, el ministro Herrera, en declaraciones a otro medio, mostraba esa tranquilidad y él decía, nuestra política de endeudamiento es bajar el costo de financiamiento y ampliar el plazo. Y también decía que Ecuador tiene un margen todavía para endeudarse a través de la emisión de bonos por un monto de entre 5.000 y 6.000 millones de dólares. Vamos por orden. La idea de que el déficit está financiado, claro que está financiado. El problema no es si está financiado. El problema es a qué tipo de interés y con qué condiciones. Es decir, que en los mercados internacionales hay gente que esté dispuesta a prestar 10.000 millones de dólares a Ecuador. Sí, el problema es a qué tipo de interés. Y el dato que sabemos, porque es uno de los pocos datos públicos que tenemos, es aquel que fue la financiación en los mercados internacionales, fue al 7,95% de tipo de interés. Es decir, estamos pagando casi un 8% por cada 100 dólares que nos gastamos. Es un tipo de interés muy alto. Luego, no es problema que esté financiado, no es problema que alguien me vaya a prestar el dinero. El problema es a qué precio me va a prestar el dinero. Porque si yo me gasto 100 de ese dinero prestado, me va a costar 108 hacer la obra. Si hago una obra que vale 100, ahora va a pasarme a valer 108 porque tengo que pagar el 8% de tipo de interés. Para que hagamos una comparación de qué tan grave es esto, podemos decir, por ejemplo, que Colombia en una de las últimas emisiones de bonos se estaba financiando al 3,4%, significativamente más barato. Por supuesto, dice el ministro, vamos a reducir los tipos de interés. Hay margen para hacerlo, pero ¿a cuánto lo vamos a reducir? ¿Y qué precio va a tener que gaste mucho más de lo que ingreso en estos momentos? A mí que me digan que ya está financiado no es ningún dato, por supuesto que está financiado, sino que se va a hacer, ¿de dónde sale el dinero? El problema es a qué tipo de interés. Para no seguir aumentando la cifra de esos cerca de 9.000 millones de los que hablamos que se necesitan para cubrir ese déficit del presupuesto del 2015, ¿cuáles serían entonces esas soluciones ya en el corto plazo? Reducción del gasto para incluso poder ir pagando esa deuda, como usted decía, ir saliendo de ese endeudamiento que tenemos, pese a que hay países y mercados que todavía podrían abrir ese abanico para continuar recibiendo ese financiamiento por parte de ellos a través del endeudamiento. Claro, que hay mercados que lo hacen, sí, pero no lo hacen por amor, no lo hacen por gracia, lo hacen por tipo de interés. Y el tipo de interés que está pagando Ecuador es significativamente alto y por tanto hay bastante gente que está dispuesta a recibir ese tipo de interés. Y las medidas que hay que hacer, pues es bastante sencillo. Si hay un déficit, es simplemente porque se gasta más de lo que se ingresa. Y aquí tenemos dos opciones, o ingresar más o gastar menos. Ingresar más ya está bastante difícil teniendo en cuenta que los precios del petróleo están en máximos históricos y que la recaudación fiscal en Ecuador, como cualquier ecuatoriano ha podido sufrir, es bastante alta y la presión fiscal ha aumentado bastante. De tal manera que la solución nos queda por el lado de los gastos. Y sí, hay que reducir gastos. Pese a que esto puede ser una medida antipopular. Es que una cosa es una medida responsable y otra cosa es una medida popular. Una cosa es una medida como dar subsidios o como dar gastar mucho dinero o crear muchos nuevos ministerios, que es lo que le gusta a los políticos, y otra cosa es que es lo que las cuentas públicas resistan o aguanten. Y llega un momento donde hay que priorizar eso precisamente. Siempre llega un momento en que las cuentas hay que pagarlas. Cuando uno vive a crédito, cuando uno gasta más de lo que ingresa, al final las cuentas hay que pagarlas. Al final llega la factura que le dice a uno, oiga, que esto hay que pagarlo. Y ese momento llega, claro que llega. Y exactamente los países europeos saben muy bien que llega porque han vivido una crisis de deuda. La de Estados Unidos sabe muy bien que llega porque está viviendo una crisis de deuda, puesto que se gastó más de lo que se ingresó y llegó un momento en que hubo que pagar la factura. Y ese es el problema, ese es el momento problemático.
siempre llegará ese momento de pagar esa factura y de cubrir ese endeudamiento que tenemos. Quiero agradecerle su presencia hoy aquí al catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, Luis Espinosa, por habernos acompañado aquí en Desayunos de 24 horas.